en el futuro. Desde el Génesis, cuando Satanás, hermanos, entra en acción, ¿verdad? El enemigo siempre tratando de arruinar el plan de Dios, lo hizo, ¿verdad? Tratando de, bueno, lo logró engañando a Adán y a Eva, y vemos ahora todo lo que eso ha venido a desencadenar. Vemos, ¿verdad?, cómo el enemigo, ¿verdad?, el enemigo no nada más de Dios, sino del creyente, de la iglesia, y todo lo que vemos, hermanos, en este sistema es obra del enemigo, es obra de Satanás. Pero cuando nosotros, hermanos, recorremos toda la Biblia, nosotros podemos ver, hermanos, que Dios, al final, hermanos, es quien tiene la victoria sobre Satanás. El enemigo, hermanos, es un enemigo ya vencido. De hecho, en estos últimos capítulos de Génesis, lo vemos, ¿verdad?, ya al diablo, ¿verdad?, sentenciado, al diablo ya condenado por la eternidad. Ahora, por estos minutos, quiero mostrarle de manera breve y de manera sencilla un panorama de lo que nos espera a nosotros como cristianos, pero también un panorama breve de lo que le espera al que está sin Dios, al que está sin Cristo. Porque son dos, hermanos, dos estados. Obviamente, una para el creyente y otro para el no creyente, para el impío. Por eso la palabra de Dios en ese versículo 6 habla, ¿verdad?, obviamente del creyente. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora comenzaré diciendo, hermanos, que cuando una persona muere, en el caso de los que son cristianos, cuando un cristiano muere, hermanos, la Biblia enseña que esa persona cuando muere, ese creyente cuando muere, inmediatamente esa persona va a la presencia de Dios. El alma de esa persona va a la presencia de Dios. Miren lo que dice bien rápido 2 Corintios capítulo 5. Dice la Biblia en el versículo 6, 2 Corintios 5, 6 dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Versículo 8: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Este texto está diciendo que obviamente mientras nosotros estamos en el cuerpo, mientras estamos en este mundo, estamos ausentes del Señor, estamos ausentes de Él en el cielo. Pero el día en que nosotros muramos, hermanos, entonces estaremos ausentes del cuerpo, pero estaremos presentes con el Señor. Dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, no tiene que ir ahí. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es ese testimonio que nos ha dado? Vida eterna. Dios, hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo, a los creyentes nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna. Y por ende, la muerte para el cristiano es la puerta a la presencia de Dios, es la puerta a la eternidad. Entonces, el creyente, una vez que parta de este mundo, una vez que muera, ¿verdad?, la Biblia enseña que el alma de ese creyente va a la presencia de Dios para estar con Él. Hemos perdido seres queridos, hemos perdido hermanos en Cristo. Y cuando estamos en la vela, cuando estamos en un sepelio y muere ese creyente, lo que predicamos, lo
es la esperanza que nosotros tenemos de que le vamos a ver allá en el cielo. Porque estamos convencidos de que la persona en Cristo cuando muere va a la presencia de Dios. Ahora, por otro lado, porque tanto cristianos como no cristianos mueren. En el caso del cristiano, como menciona la Biblia, van al cielo. Ahora hermanos, es importante que usted, ¿verdad? Sepa, conozca esto y también, hermano, usted lo sepa a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Porque luego, hermanos, vienen personas y nos quieren confundir. Pero si usted sabe dónde está eso en la Biblia, hermano, eso le ayuda a afirmar su fe. Ahora, las personas que mueren sin Cristo, hermanos, inmediatamente después de que la persona muere, el alma de esa persona, hermanos, va inmediatamente al infierno. Va al infierno. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, nos enseña también esta realidad. Que la persona que muere sin Cristo no puede ir al mismo lugar a donde va el cristiano. La persona que muere sin Cristo, la persona que muere por rechazar el Evangelio, hermanos, hay un lugar que está preparado para ellos y la Biblia le llama a ese lugar infierno. Ahora dice la palabra de Dios, vaya conmigo por favor a Juan capítulo 3, en el versículo 36, dice la palabra de Dios, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Mire esa palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está hablando del creyente. Cuando el creyente muere, hermanos, va a poseer, hermanos, ahora va a estar la eternidad con su Salvador. Pero, porque así dice el versículo, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí ya hay una diferencia entre el que cree y el que no cree. El que cree tiene vida eterna, va con Dios, va con Cristo. Pero el que no cree, dice la Biblia, que la ira de Dios está sobre él. Amén. Y creo que si hay una historia, un texto que puede ilustrar de manera clara, hermanos, este suceso, está allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Cuando Cristo cuenta la historia de el rico y Lázaro. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22 y 23. Y aquí quiero que note una palabra porque en el texto que leímos en Apocalipsis aparece la misma palabra. Dice la Biblia en el versículo 22: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Los dos murieron. En el versículo 23 dice, hablando del hombre rico, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y si nosotros continuamos leyendo, hermanos, esta historia de la que Cristo habla en este capítulo 16, vemos, hermanos, que este hombre rico que muere, hermanos, experimentó tormento, experimentó sufrimiento, experimentó sed, hermanos, experimentó una serie, ¿verdad?, de cosas de las cuales él pudo ver, él pudo sentir. Porque las personas que rechazan a Cristo, las personas que mueren sin Cristo, o en el momento en que mueren, dice la Biblia que van al Hades. Esa palabra Hades, hermanos, es lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, en el español como infierno. Entonces,
Ahora, con esto en mente y dejando en claro, ¿verdad? Quizás para algunos, este asunto de que el cristiano va al cielo, el creyente va al cielo, el impío va al infierno. En el texto de Apocalipsis 20, que fue donde nosotros leímos, en el versículo 6, hermanos, habla habla de los creyentes que son bienaventurados y santos. Y la razón por la cual son bienaventurados y santos es porque tienen parte en la primera resurrección. ¿Qué significa eso? Significa que si la Biblia habla de una primera resurrección, significa que va a haber otra. Amén, hermanos. Amén. Si hay una primera resurrección, significa que va a haber otra resurrección. Ahora, esto va a suceder, hermanos, cuando Cristo, que eso es lo que nosotros como iglesia estamos esperando. Cuando la trompeta suene, como nos lo enseña Pablo en su carta a los tesalonicenses, cuando la trompeta suene, hermanos, cuando llegue el día, ¿verdad?, en que la iglesia está esperando, y es un día, hermanos, miren que puede suceder ahora mismo, porque todo ha sido cumplido, todo ya se ha llevado a cabo. Lo que la iglesia espera hoy en día, hermanos, es que Cristo venga por su iglesia. Amén. Es que Cristo, hermanos, ¿verdad?, se manifieste a los creyentes. Ahora, cuando Cristo se manifieste, hermanos, cuando Cristo venga en las nubes por los creyentes, la palabra de Dios dice que los muertos en Cristo, ¿qué va a suceder con ellos? Resucitarán primero. Quiere decir, hermanos, que cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo venga por su iglesia, los que estemos vivos, porque van a haber cristianos, hermanos, que van a estar vivos cuando Cristo venga. Y hermano, muy posiblemente a lo mejor a nosotros nos toque estar vivos. Ahora, puede ser que no. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Amén. Él puede venir ahora mismo, puede venir hoy en la noche, ahora mismo puede ser, porque ya Él, su venida, hermanos, es inminente. Entonces, cuando Cristo venga, hermanos, nosotros que estamos vivos seremos transformados. Este cuerpo corrupto, hermanos, va a ser transformado en un cuerpo incorruptible. Pero las personas, hermanos, nuestros hermanos creyentes, por eso miren lo que dice, hermanos, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 4. Dice la palabra de Dios: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Cuando hablamos, hermanos, de creyentes decapitados, ¿quién viene a su mente? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue decapitado. Ahora, pero no es el único. Hay muchísimos creyentes que, hermanos, quizás en toda la historia del cristianismo, hermanos, pues no lo tenemos registrado en la Biblia, pero sin duda alguna hay muchos cristianos que fueron decapitados por causa del testimonio de la palabra de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, dice la palabra de Dios, que cuando llegue esa resurrección, la primera resurrección, dice que ellos van a resucitar. El cuerpo de ellos es un cuerpo transformado, hermano. Las tumbas se van a abrir. ¿Para qué? Para resucitar, para levantarse de entre los muertos. No nada más los creyentes de la antigüedad, sino, hermanos, en la fe que usted conoció, con los que usted se relacionó y que han partido con el Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que ellos van
parte del versículo 4. Bueno, voy a leerlo desde antes. Voy a leer todo. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y en el versículo 5 se menciona a los que no van a resucitar. Porque en la primera resurrección es una resurrección que solamente es para los creyentes. Por eso en el versículo 5, pero los otros muertos, haciendo una diferencia, los otros muertos, o sea, los otros muertos, los impíos, los que están en el Hades, los que están en el infierno, dice la Biblia, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y entonces, hermanos, él dice en el versículo 8, bienaventurado, y mire la palabra, santo. Bienaventurado y santo. Porque sin duda alguna, hermanos, para poder tener parte en la primera resurrección, tenemos que ser santos. Ahora, no quiero que aquí haya confusión. Nosotros, hermanos, somos santos en el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Él nos santifica. Él nos justifica. Ahora Cristo, hermanos, es el que toma mi lugar. Porque yo no puedo presentarme delante de Dios. Yo soy pecador. Pero Cristo viene, y hermanos, cuando yo lo hago a Él, mi Señor, mi Salvador, cuando Él me perdona de mis pecados, Él me santifica, y ahora Él es el que me representa delante del Padre. Yo soy santificado porque he sido perdonado por Él a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. De manera, hermanos, que para poder tener parte en la primera resurrección, dice la Biblia que indiscutiblemente tiene que ser santo. ¿Usted sabía que es un santo? Usted es un santo delante de Dios. Ahora, no nos ponemos a disfrutarlo allá en el mundo afuera, porque la gente va a decir, no, pues usted está loco. Pero no lo entienden, pero a los ojos de Dios, usted y yo somos santos. A veces yo, cuando voy a una iglesia, le pregunto a hermanos de la iglesia, le digo, oiga, hermano, una pregunta, ¿sí? ¿Y aquí en esta iglesia creen en los santos? Y los hermanos se quedan, no, aquí no. Le digo, hermano, pues los santos somos nosotros, porque Dios dice que hemos sido santificados por Él. Dice, no, así sí, ¿verdad? Les llevo su mente por otro lado. Hermano, nosotros somos santos a los ojos de Dios. Amén. Usted ha sido santificado por Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que eso trae una bienaventuranza para nosotros. Porque en el día que sea que si morimos, tenemos la esperanza de que cuando Cristo se manifieste, resucitaremos para reinar con Él 1000 años. Ahora, este es el creyente. Usted como creyente, hermanos, esto es una seguridad. Porque estamos en Dios, porque estamos en Cristo. En la mañana se leyó el texto en el libro de los Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Quiere
reinar con Él esos 1000 años. Ahora, eso es, hermanos, en el creyente. Pero el texto que nosotros leímos, no nada más, hermanos, es un texto que está enfocado a los que van a tener la resurrección, hermanos, en la primera, sino que en el caso de los impíos, quiero que vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 20 de Apocalipsis, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Cómo los vio? De pie ante Dios. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué sucedió? Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y mire el versículo 3. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte, ¿y qué? La misma palabra, hermanos míos, que vemos nosotros en el Evangelio de Lucas. Cuando el hombre rico murió, ¿a qué lugar fue? Al Hades, al infierno. Y la palabra de Dios dice en el versículo 13 que el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades, o sea, y el infierno, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren lo que está sucediendo aquí. La Biblia le habla, hermanos, la Biblia enseña esto, ¿verdad?, como lo que nosotros conocemos como el juicio del gran trono blanco. Por eso el versículo 11 comienza diciendo: y vi un gran trono blanco. Pero este juicio en el gran trono blanco, solamente ahí estarán presentes los impíos. Ahí solamente van a estar presentes los que murieron sin esperanza, los que murieron, hermanos, y rechazaron el Evangelio mientras se encontraban en vida. Este juicio está reservado para el impío, para el pecador, para el que no quiso arrepentirse de sus pecados. Y a propósito, este juicio no es para determinar a dónde van a ir. Este juicio no es para ver si son culpables o no son culpables. Este juicio es nada más para poner, hermanos, la sentencia final sobre el impío. Es solamente para que quede declarado que a ojos de Dios, estando en el infierno, ya eran condenados, y ahora, hermanos, miren lo que dice el versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De manera que las personas que están sin Cristo estarán en ese trono. Y la razón por la cual ellos, hermanos, estarán en ese trono es por haber rechazado al Señor Jesucristo. Y cuando llegue la sentencia final para ellos, es que ellos ahora serán lanzados
a un lago de fuego. Y este lugar, hermanos, este lago de fuego es un lugar eterno. Es un lugar, hermanos, que no tiene fin. Por la eternidad estarán en ese lago de fuego. Por eso la Escritura dice que en ese lugar, hermanos, que ese lago de fuego está reservado para aquellas personas que en su pecado nunca quisieron venir en arrepentimiento ante Dios. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 21 en el versículo 8. Pero los cobardes, la cobardía, hermanos, ¿cuántas personas no quisieron entregarle su vida, no quisieron venir a Cristo por cobardía? Porque realmente para aceptar a Cristo, hermano, para entregarle nuestra vida al Señor, hay muchas cosas que deben de estar involucradas, hermanos, pero sin duda alguna también hay que ser valientes. Dice la Biblia, los incrédulos. Cuando habla de los incrédulos, son aquellos que no quisieron creer que la muerte de Cristo era suficiente para perdonarle de sus pecados. ¿Cuánta gente hoy en día le predicamos el Evangelio y le decimos que la salvación está en Cristo, en lo que Él hizo, y lo que tienen que hacer es venir en arrepentimiento? Y gente dice, así de fácil, no lo puedo creer. Y hermano, dice la Biblia que los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras y todos los mentirosos, que en el infierno, hermanos, no va a haber gente buena. En el infierno, hermanos, va a haber gente que por naturaleza, como todos nosotros, somos pecadores delante de Dios, pero no quisieron aceptar el perdón que Dios les ofrecía. Amén. Entonces, las personas que mueren en Cristo, al momento de morir van a la presencia de Dios. Las personas que mueren sin Cristo, en el momento de morir, su alma de ellos va al Hades, va al infierno. Cuando Cristo venga y se manifieste, hermanos, se van a llevar a cabo dos resurrecciones. La primera resurrección tiene que ver con los creyentes. Resucitaremos, hermanos, para poder estar con Él, para poder reinar con Él 1000 años. Pero después resucitarán, hermanos, los impíos, pero solamente resucitarán para que reciban su sentencia final y ser condenados al lago de fuego. Ahora mi pregunta es para usted, amigo, amiga: ¿es creyente o es impío? Si usted es creyente, usted puede tener la seguridad de que al morir va a ir al cielo con Dios. Pero si usted no es creyente, si usted no se ha arrepentido de su pecado, usted va a morir, va a ir al infierno. Cuando resucite, usted va a estar delante de ese trono blanco para recibir sentencia final y después ser lanzado al lago de fuego y estar por la eternidad. Y hermanos, esta es la realidad. Esta es la realidad. Amén. Ahora, cuando uno menciona estas cosas, la mente del ser humano, hermano, luego inmediatamente empieza como a sacar prejuicios. No, si es así, entonces Dios es malo. No, Dios no es malo. Dios es amor. Y por eso es que Él nos ha dejado su palabra
segunda resurrección. Los que resuciten en la primera resurrección son bienaventurados. Los que resuciten en la segunda resurrección serán desdichados. Entonces, a resumida y para terminar, lo único que Dios pide es que vengamos a Él en arrepentimiento. No es otra cosa. Y hermano, el amor de Dios es tan grande que Él a nosotros no nos pide algo que nosotros no podamos tener. Él solamente nos pide fe. Solamente nos pide que nosotros confiemos en Él. Los que tenemos a Cristo en nuestra vida, dígame, ¿qué le ofreció usted a Dios? ¿Qué le dio usted a Dios para su salvación? Y lo único que le dimos al Señor, y realmente ni le dimos nada porque todo viene de Él, pero lo que nosotros hicimos fue solamente poner nuestra confianza en Él. En Él. Eso es lo que hace la diferencia entre el que va al cielo y el que va al infierno. Creer. No es más cosa. No es dinero, no es posición, no es posesión, es solamente creer o no creer. Por eso el texto de Juan 3:36 dice: el que cree tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué un hombre quiere experimentar la ira de Dios pudiendo experimentar el amor de Dios? Si usted está aquí y usted no sabe a dónde va a ir cuando usted muera, hoy es el